Estás viendo Infinito. Abre tu mente. A continuación por Infinito, los apóstoles. Infinito. Abre tu mente. Los apóstoles. El mensaje de Juan el Bautista era muy sencillo. Él era solo un profeta que invocaba el arrepentimiento de su gente. El hecho de que Pedro haya seguido a Jesús es mucho más difícil de explicar, ya que en el comienzo Jesús no estaba seguro de quién era. El hombre que se convertiría en Pedro tenía mucho que perder. Una familia y un negocio de provisión de pescado a los mercados de Galilea y tal vez Jerusalén. La misión por la que dejó todo sería ardua, peligrosa y difícil de comprender. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad. Si Jesús al principio no comprendía del todo su misión y su divinidad, habría sido muy difícil para sus seguidores entender su mensaje. La fe debió ser la clave, y Pedro personifica la verdadera lucha de los humanos por hallarla. Pero al ver al fuerte viento, Pedro tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, «Señor, sálvame». Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?» Pero si Pedro representa el fracaso de la fe y la comprensión, entonces también representa el éxito. En la historia del Evangelio, Pedro y los demás acompañan a Jesús por Galilea durante 18 meses, mientras él predica, sana y hace milagros. Siempre incitando a sus apóstoles a comprender quién es él realmente. Pero es Pedro quien ve la terrible verdad. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Fue aquí en Cesarea de Filipo donde Pedro confesó que Jesús era el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús lo recompensó con la promesa de que él sería la piedra, Petra o Petras, sobre la cual se establecería la iglesia. Este fue el momento en que su nombre, Simón, pasó a ser Pedro o Kefa. ¿Acaso eso sucedió? Por supuesto que la historia del Evangelio no es documental, es historia vista a través de la mirada de la fe. Así que al igual que con los otros apóstoles, es imposible apartar a Pedro el hombre de Pedro el símbolo. A medida que transcurre la historia, él presenta diferentes identidades, a veces un hombre real envuelto en sucesos reales, otras un personaje simbólico viviendo un drama religioso. Junto con Santiago y Juan, Pedro forma un círculo íntimo que está presente en los principales acontecimientos de la vida de Jesús. La transfiguración cuando la divinidad de Jesús es revelada. En la agonía, cuando como hombre se estremece ante la tortura y la inminente muerte. Ellos parecen haber sido el gabinete interno, por así decirlo. Eran más cercanos a Jesús personalmente, y él esperaba que fueran los principales promotores de su mensaje. Y en cuanto a continuar la tradición, se necesitaban voces con autoridad que dijeran, sí, esto es lo que él dijo, o esto es lo que él hizo, o no, él jamás hubiera dicho eso. Y creo que esa era la función principal de ellos tres. Un momento decisivo en la historia del Evangelio es cuando Jesús se da cuenta de que su misión es morir en Jerusalén. Cuando se lo dice a Pedro, éste responde como un devoto súbdito. Dios no lo permita, Señor. En ninguna manera esto te acontezca. Pero Jesús volviéndose dijo a Pedro, «Quítate de delante de mí, Satanás.
Eres un obstáculo para mí porque no estás del lado de Dios, sino de los hombres. La humanidad de Pedro queda desconcertada. Volviendo a la forma, no logra ver el importante designio, y es como hombre imperfecto que enfrentará los terribles sucesos venideros del otro lado de las colinas de Jerusalén. Hoy, la cúpula de la roca yace donde una vez estuvo el templo judío. Por el valle de Kidrón, los olivos trazan el jardín de Getsemaní, igual que hace 2000 años, cuando Jesús fue arrestado aquí, traicionado por el beso de Judas. La primera reacción de Pedro fue proteger a Jesús y atacar a sus captores. Cuando se llevan a Jesús, la moral de Pedro y su fe se derrumban. Pedro estaba sentado afuera, en el patio, y se le acercó una criada diciendo, «Tú también estabas con Jesús el Galileo». Mas él negó delante de todos diciendo, «No sé lo que dices». Y cuando salió a la puerta, otra criada lo vio y dijo a los que estaban allí, «Este hombre estaba con Jesús el Nazareno». Y otra vez lo negó con juramento, «No conozco al hombre». Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, «Verdaderamente también tú eres uno de ellos, porque tu manera de hablar te descubre». Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, «No conozco al hombre». Y enseguida el gallo cantó. Entonces Pedro recordó las palabras de Jesús, «Antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces». Salió afuera y lloró amargamente. Creo que fue un momento de pánico. Él había sido elegido para ser la piedra y al momento de la verdad fracasó. Creo que los escribas del Evangelio, con su conocimiento de la naturaleza humana, sintieron que todos debían presenciar un ejemplo de fracaso, ya que a esto le sigue un ejemplo de éxito. Pero no inmediatamente. El Mesías de Pedro fue ejecutado como un criminal común. Si bien los escribas del Evangelio lo describen observando la tumba vacía de Jesús y presente en la sala donde compartieron la última cena cuando aparece Jesús resucitado, no es hasta que regresa a Galilea que Pedro parece apreciar por completo la maravilla de la resurrección. Al final del Evangelio de San Juan, Jesús, después de la resurrección, aparece de una manera muy inesperada junto al mar de Galilea. Los pescadores habían salido toda la noche, no pescaron nada y de pronto vieron una figura en la costa que los llamaba para comer pescado. Es una reunión íntima y amigable. Jesús le dijo a Simón Pedro, «Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos?» Pedro le contestó, «Sí, Señor, tú sabes que te amo». Y entonces Jesús le dijo, «Alimenta mis corderos». Entonces Jesús les dice 3 veces, «Alimenta mis corderos, alimenta mis ovejas». Y este es el clero pastoral de un hombre que le ha fallado a Jesús. Vuelve a elegirlo, le otorga nuevo poder y un valor renovado. Es un momento decisivo para Pedro y los demás, y es seguido por una suprema experiencia religiosa. Pentecostés es 50 días después de la Pascua, cuando Jesús fue crucificado. Y es entonces cuando recibieron el don del Espíritu. Se presenta de una forma muy espectacular. Llamas de fuego encandilantes. Hablan idiomas. Creo que lo más importante es que hubo un cambio tremendo y los discípulos solo pudieron atribuirlo al poder de Dios a través del Espíritu. El efecto principal que Pentecostés tuvo para los discípulos fue que comenzaron a predicar muy activamente y no en recintos privados o callejones, sino que iban directamente al templo. Estamos en las escaleras que conducen a una de las grandes puertas del templo. En el corazón del templo, los apóstoles predicaban.
Judíos que llegaban de todas partes del Imperio Romano escuchaban, y de acuerdo con el Nuevo Testamento, lo entendían en su propio idioma. Luego Pedro se hizo cargo, comenzó a destacarse y habló. Hombres de Israel, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, un hombre aprobado por Dios entre vosotros, con poderosos milagros y prodigios. Simbólicamente, al comienzo del libro de los Hechos, Pedro ya predica a todo el mundo en nombre de Jesús. El hombre al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Arrepentíos y bautizaos. En Jerusalén, Pedro se convirtió en lo que estaba destinado a ser. Como hombre, encontró la fe en la misión. Él encabezaba el propósito de difundir el mensaje de que la creencia en la resurrección de Jesús ofrecía salvación a judíos y gentiles por igual, al mundo entero. Estás viendo Infinito. Abre tu mente. El esplendor de San Pedro, la historia y la existencia de la Iglesia Católica Romana están construidas sobre la tumba de Pedro, el lugar donde muchos creen que fue enterrado luego de su muerte en Roma. Aunque los arqueólogos hallaron rastros de una tumba del siglo I debajo de los cimientos, no hay evidencia científica de que aquí fuera enterrado Pedro. Este ataúd contiene sotanas ceremoniales. De hecho, no hay pruebas históricas fehacientes de que Pedro alguna vez haya estado en Roma. Todo está basado en la tradición y las creencias. Representa la influencia que los apóstoles tuvieron luego de los acontecimientos descritos en los evangelios durante el resto de sus vidas y más allá. La razón por la que el cristianismo no desapareció como otros cultos mesiánicos es que los 12 apóstoles pasaron el resto de sus vidas llevando el mensaje hasta los confines de la tierra. Eso dice la tradición, ya que poco se conoce sobre sus vidas posteriores en el Nuevo Testamento. Es muy difícil escribir una biografía completa sobre cualquiera de los apóstoles usando el escaso material del Nuevo Testamento. Primero, las muertes de los apóstoles no son mencionadas en el Nuevo Testamento y hay que acudir a la tradición apócrifa para completar la vida de los apóstoles. Esos relatos no oficiales, escritos para satisfacer un creciente interés en sus vidas, los describen embarcándose en misiones hacia los rincones del antiguo mundo. Pedro, luego de ayudar a establecer la iglesia en Jerusalén y convertir a un centurión romano, viaja al centro del imperio, Roma. Pedro viajó a Roma, supuestamente porque comprendió que el esfuerzo de la misión, la evangelización, podía dirigirse mejor desde Roma. Y entonces fue allí a predicar. No olvidemos que Pedro es alguien que conoció a nuestro bendito Señor personalmente. Y debido a eso, es testimonio de la divinidad de Cristo, del Evangelio de Cristo. Fue sumamente importante. En Roma, teóricamente bajo arresto, pero aparentemente predicando en libertad, se hallaba Pablo. No fue uno de los 12, pero sin duda fue el artífice intelectual del comienzo del cristianismo. Había una multitud ante quien predicaba. A mediados del siglo I había una creciente comunidad de cristianos en Roma, suficiente para llamar la atención de un emperador notoriamente inestable. La fama de Nerón, como uno de los monstruos de la historia, está siendo comprobada, pero su brutalidad y oportunismo es algo de lo que se tiene constancia. Cuando en el año 64 después de Cristo, 11 de los 14 distritos de Roma se incendiaron,
Nerón culpó a los cristianos, quienes ya causaban resentimiento debido a sus actividades. Muchos creen que tanto Pablo como Pedro murieron en la constante persecución. El martirio de Pedro impregnó Roma. Esta iglesia conmemora una famosa historia sobre eso, escrita en el siglo II, que se convirtió en la base de un célebre libro y una película de Hollywood. Se encuentra cerca de la sección antigua de la Vía Apia, por la que Pedro pudo haber entrado a Roma. En la historia, Pedro, alertado sobre el inminente peligro, huye de la ciudad. Saliendo de Roma, se encuentra con la imagen de Jesús, la visión de Jesús, y le pregunta a Jesús, ¿a dónde va, Señor? Quo vadis, Domina? Y Jesús dice, Él será crucificado otra vez. Eso hace que Pedro se sienta humilde y avergonzado. Entonces, en lugar de huir de Roma, regresa y enfrenta su crucifixión allí. Pedro, indigno de morir de la misma manera que Jesús, pide ser crucificado al revés. Nadie aseguraría que Quo Vadis es algo más que una historia, pero la convicción con que el apóstol Pedro predicó y murió en Roma es la piedra angular de su identidad cristiano-católica. Roma es Pedro y Pedro es Roma. La importancia de este símbolo y de esta ideología es fundamental para la Iglesia Católica, porque le da a la Iglesia Católica la legitimidad para regir una multitud de más de 1 billón de personas. Le da legitimidad al Papa para ser el jefe supremo de esta Iglesia, para nombrar a los obispos de todo el mundo, y también para controlar todas las organizaciones católicas de todo el mundo. El principio no es el de una sucesión apostólica. En el modo en que ellos lo ven, Jesucristo designó a Pedro como jefe de la nueva comunidad de discípulos cristianos, y desde esta pequeña comunidad, todas las organizaciones, todas las instituciones se desarrollaron. En los muros externos de la iglesia de San Pablo en Roma está representada la sucesión. Imágenes de pontífices desde siglos pasados hasta la actualidad. Guardianes de la fe, como ellos los consideran. Básicamente, el pontificado existe por una y solamente una razón: para garantizar, para defender la comunión entre todas las iglesias locales. Toda esa comunión que se origina de la unidad en la fe, la unidad en la disciplina, rigió desde el comienzo y ha sido el garante de esa clase de ortodoxia en la iglesia. Pero en este proceso de protección y preservación, ¿acaso el espíritu de la primera iglesia de Pedro sobrevivió? La Iglesia de hoy, y especialmente el Vaticano, con todos sus ministerios, con toda su burocracia, con todos sus miembros y organizaciones, prácticamente no tiene nada que ver con el pequeño movimiento que comenzó en Galilea hace 2000 años. No tiene nada que ver con la pequeña comunidad que había en Roma cuando Pedro vino. Pero es el desarrollo de la historia. Comenzó así, pero ahora es muy diferente. ¿Y qué hay del propio Pedro? El imperfecto apóstol que encontró la fe y sobre quien se fundó la iglesia. ¿Qué opinaría él de esto? Si él observara la plaza de San Pedro y viera los cientos de miles de personas que allí se reúnen y luego escuchara el mismo mensaje que él intentaba transmitir, creo que sentiría una gran satisfacción. Y sentiría que todo el esfuerzo, e inclusive su martirio, no fueron en vano. Creo que si Pedro viera una de esas grandes ceremonias papales en Roma, no se sentiría muy feliz.
En mi opinión, él imaginaría que volvimos al templo y al sumo sacerdote otra vez. Volvimos a la religión superinstitucionalizada, la cual se confunde tremendamente con la política. Él era un hombre astuto, un fuerte hombre de negocios, así que sabía distinguir qué era razonable, qué podía hacerse y qué no podía hacerse. Creo que toda esta pompa y ceremonia le resultaría trágica. Jesús les dijo a los apóstoles: ¿Y vosotros, quién decís que soy? Simón Pedro le respondió: Tú eres el Cristo. Y dijo a los que estaban allí: Este hombre estaba con Jesús en Nazareno. Y otra vez lo negó. Jesús le dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos? Pedro le contestó: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Y entonces Jesús le dijo: Alimenta mis corderos. Hay un largo viaje en tiempo y espacio desde el siglo I en Galilea hasta el siglo XXI en Roma. El apóstol Pedro representó un papel fundamental en el desarrollo de esos 2000 años y las vidas de millones. La suya es una historia importante, pero las de los otros apóstoles también tienen misterio y drama. En el próximo episodio, el hermano de Pedro, Andrés, el épico aventurero que recorrió el mundo y se convirtió en santo patrono de Rusia y Escocia, y tal vez de la corrección política. Estás viendo Infinito. Abre tu mente. Infinito. Abre tu mente.